Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy María Elena Vega y es un gusto también saludar a Darío. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, María Elena? Muy buenas noches, buenas noches. Sin más preámbulo, comenzamos. El sindicato y el colegio de pilotos se pronunciaron por continuar la construcción del nuevo aeropuerto y no sujetar el proyecto a criterios políticos sino técnicos. En tanto, Moody's dijo que la cancelación afectaría la solvencia financiera de las empresas encargadas de la gestión de las actuales terminales aéreas, con implicaciones crediticias negativas para el sector. El gobierno canadiense considera poco probable que el Telecán se cierre en la siguiente reunión de ministros de los tres países, pero la Coparmex sugirió que la conclusión podría ocurrir en un mes, aunque dijo depende de la voluntad política de Estados Unidos. Banco de México indicó que las reservas internacionales registran su mayor nivel en 7 meses y alcanzan 173.397 millones de dólares. En tanto, el Fondo Monetario Internacional mantiene un crecimiento económico para México de 2.3% en 2018 y 3% en 2019. Gane quien gane la presidencia, será necesario otra reforma fiscal para garantizar el superávit primario de las finanzas y se cumplan las promesas de campaña, expusieron especialistas del CIDE. ¿Cuáles son las condiciones económicas que prevalecen en el país en este proceso de fin de sexenio? Acompáñenos a ver lo que le preparamos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las expectativas económicas de México son alentadoras, por lo cual el sector privado y los principales organismos internacionales prevén que la economía se expanda en más del 2% para 2018. Se vislumbra una fortaleza en el mercado de trabajo al afirmar que la reforma laboral y hacendaria han derivado en un fortalecimiento del empleo formal. Las expectativas económicas para nuestro país también se apoyan en la estabilización de la plataforma de producción de petróleo, pues se anticipa una producción de 1.983.000 barriles diarios en 2018, con crecimiento de 1.8%, la primera alza de este indicador desde 2004. Asimismo, por la estabilidad de precios al consumidor, ya que la inflación promedio del sexenio es la menor en los últimos años. No obstante, analistas económicos ven con focos rojos el nivel de deuda, los ajustes del Telecán y el ambiente electoral. Se habla que la economía mexicana comienza un proceso de estabilización y la economía estadounidense aún más fortalecida. De esto platicamos el día de hoy con Guillermo Samarripa, especialista, por supuesto, economista, director general de la Fundación de Estudios Económicos Financieros y Financieros. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Se habla que ya hay condiciones de estabilidad económica. Tú en algunas ocasiones has comentado que se tienen herramientas para evitar una crisis de fin de sexenio. Platícanos esto, porque además vemos una deuda, pues obviamente, en ascenso. Sí, claro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a venir a este programa. Y pues yo empezaría por definir qué es una crisis de fin de sexenio, ¿no? Porque crisis de fin de sexenio nos vamos a la administración de Echeverría, de López Portillo, de La Madrid, Salinas. ¿Qué pasó en esos años? Una deuda excesiva, con un gobierno que sus finanzas públicas no le alcanzaban para pagar el servicio de la deuda. No había divisas en el país en 76, en 82, en 94, 95, las reservas internacionales prácticamente agotadas. El PIB, el crecimiento sufrió muchísimo posterior a la crisis, inflación, tasas de interés muy elevadas, devaluación del tipo de cambio, es decir, un escenario bastante catastrófico. Hoy yo lo que veo en la economía mexicana es ciertos fundamentales sólidos que llevan a que en el escenario no se ve previsible en el corto plazo algo como lo que sucedió en esos años, en los fines de sexenio, en estas administraciones. Esto no quiere decir que no vaya a haber volatilidad, son dos cosas muy distintas, pero no se ve este escenario catastrófico de fin de sexenio. La deuda, si bien está llegando a niveles de 50% del Producto Interno Bruto,
está en los umbrales donde todavía es administrable según el indicador que dice el Fondo Monetario Internacional, o hay economistas como Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff que para países en desarrollo lo ubican en 60% del PIB. Pero sí hay, digamos, señales preocupantes que pudieran de alguna manera hacer pues muy disruptivo este proceso de transición que vamos a ver. Por un lado, pues una amenaza latente de posibilidad de un cambio de fondo en el modelo económico, dependiendo de si gana Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho reiteradamente. Y por el otro, pues un futuro incierto todavía que podría implicar, si nos vamos al escenario más pesimista, un cambio en la estructura comercial de nuestro país, si es que el Tratado de Libre Comercio con nuestro principal socio, Estados Unidos, pues sufre un cambio disruptivo. Uh-huh. Ahora, eso es muy cierto, y si quieres vamos a analizar cada uno de ellos porque el impacto probable es distinto. Yo la parte del Tratado de Libre Comercio lo veo más del lado de crecimiento esperado, mayor o menor. Mayor inversión extranjera o menor inversión extranjera, mayor generación de empleos bien pagados comparativamente en México o menor generación de empleos. Ese es el escenario que veo. En un mal escenario, pues yo veo que un crecimiento todavía mucho más bajo que el que estamos viendo ahorita, o también caer en un ciclo de una pequeña recesión, que también es normal en los ciclos económicos. México desde 2009 no experimenta una tasa de crecimiento negativa. Ya llevamos 8 años de crecimiento sostenido. Entonces también parte del ciclo económico es quizás tener un freno, y ese freno se pueda caracterizar por el escenario que tú planteas, Darío, en cuestión del TLC. Guillermo, en esta situación, ¿cuál es el foco rojo que estás visualizando dentro de la economía y cuál es la fortaleza que tiene como país México? Ahora, vamos al segundo, que justamente ahí es donde está el tema, el cambio de modelo económico. ¿Qué temas veo en el cambio de modelo económico que me preocupan? Primero, es una filosofía de gobierno más grande, que es el motor del crecimiento. Y esa filosofía en México ha demostrado que la receta no jala. El crecimiento en las actividades económicas está en manufactura, ligado a la exportación. Sector primario en los últimos 3 años le ha ido muy bien. Está en sector servicios, servicios financieros, turismo, comercio. Es decir, no está ligado tanto a la parte de la actividad de gobierno. Entonces, primero que me preocupa, un cambio de filosofía, que todavía el gobierno va a ser más grande y se piensa que esa es la fuente de crecimiento económico. Número 2, me preocupa que se reviertan las reformas estructurales, 2 de ellas en particular. La primera, la educativa, porque es la fuente de crecimiento a largo plazo, y segundo, la energética, que son compromisos de inversión muy grandes que ya se tienen, que en un momento puedan decir, oye, siempre no. Entonces, yo creo que ahí hay condiciones en las cuales se puede prever más endeudamiento público, no tan favorable a la inversión, no favorable a mejorar el capital humano del país, y eso sí nos puede poner en un mal escenario, en una ruta para quizás tener un problema más estructural, pero a 3 o 5 años, no al inicio de la administración siguiente. ¿Qué fortaleza le verías a México? ¿Qué fortaleza le veo hoy a México? Justamente que su actividad productiva está diversificada. Si uno ve los componentes del PIB, hay 10 ramas de la actividad que le traen dinamismo a la economía, ya no solo una. En manufactura hay automotriz, aeroespacial, el sector agropecuario, ya no lo que es el cultivo tradicional, sino todo lo que son hortalizas, aguacate, etcétera, ha tenido un boom. El sector turístico, el sector servicios financieros. Hay muchos sectores de la economía que están sólidos y tienen dinamismo, y es una economía diversificada. Yo creo que esa es una fortaleza. Una fortaleza es que el sector exportador ya no depende del petróleo. Las finanzas públicas todavía dependen del petróleo, pero cada vez menos. El Banco de México independiente, el volumen de reservas internacionales,
la deuda del sector público, el perfil de la deuda de largo plazo, tanto en pesos como en moneda extranjera, es muy razonable, no está en el corto plazo. Entonces, yo sí creo que hay varios fundamentales de la economía que están sólidos, que esa es una fortaleza. Ahora, ante esta fortaleza se puede debilitar. Si se sigue el ritmo de endeudamiento del sector público, pues puede generar un área de vulnerabilidad. Si yo genero condiciones adversas a la inversión, también puede generar otra área de vulnerabilidad. Es decir, yo creo que si bien hay fortalezas, desgraciadamente esas fortalezas no es una vacuna que inmunice a la economía ante cualquier escenario. Por eso un cambio de modelo mal llevado sí puede poner riesgos a la economía. Hemos sido muy prospectivos hasta ahora, pero hablemos ya de hechos que estamos resintiendo y sobre todo a manos de decisiones de gobierno que ha hecho la administración Donald Trump. La reforma fiscal de Estados Unidos, ¿cómo nos está impactando o cómo nos puede impactar en el inmediato plazo? Y segundo, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene contemplado hasta 4 incrementos en la tasa de referencia este año, uno de los cuales ya ejecutó el mes pasado. Banco de México ha sido muy enfático al señalar que no necesariamente la política monetaria mexicana es un espejo de lo que están haciendo en Estados Unidos. Sin embargo, pues sería también muy iluso creer que no vamos a mover nuestra tasa, no la vamos a incrementar más. Estamos en el 4º mes del año y Estados Unidos nos podría recetar o se podrían recetar 3 aumentos más. ¿Qué va a pasar en términos de inflación? ¿Cómo puede impactar esto a México? La Reserva Federal de Estados Unidos el año pasado fue demasiado prudente. Se esperaron a que realmente hubiera señales de que la economía iba mejorando y tenía fortaleza para empezarle a abrir. Se recordarán que a principios del año Yellen dijo que iba a haber varios aumentos y los fue posponiendo y posponiendo y posponiendo. ¿Qué pasó con el Banco de México? El Banco de México sí estuvo haciendo un matching a lo que hizo Estados Unidos, pero se fueron en varias ocasiones de reunión de política monetaria del Banco de México aumentando tasas cuando allá no había el aumento. Hoy yo creo que el Banco de México tiene una disyuntiva, porque ya vemos que la inflación empezó a bajar en México. Sí. Ya de 6 ya está en 5, ya está haciendo esa joroba que se decía que iba a existir. Entonces, ante el próximo aumento, ¿me quedo o sigo haciendo el matching? Porque los mercados van a esperar ese matching. Y si no hago el matching, ¿cómo me van a castigar? Yo creo que esa es una de las grandes definiciones que va a tener que hacer el Banco de México, porque seguir aumentando las tasas siguiendo la Fed, lo que vas a tener es la tasa de referencia muy alta en términos reales y eso va a ser un gran freno a la economía. Entonces yo creo que por seguir la ortodoxia... Y si no lo haces, te puede castigar el mercado. Te puede castigar el mercado. Entonces no va a ser una decisión nada fácil y yo creo que si bien tomaron la decisión de luchar contra la inflación, esos aumentos de tasa sin que el Fed aumentaran, pusieron en este problema y en esta disyuntiva al Banco de México este año. Yo creo que el costo de subir tasas siguiendo a la Fed puede ser muy alto para la actividad económica. Pues seguiremos monitoreando muchos indicadores económicos, situaciones que hacen las instituciones nacionales e internacionales. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos esta noche aquí en Índice Económico. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy buenas noches. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches y muchísimas gracias a usted. Lo esperamos el próximo miércoles. Índice Económico ADN 40.